Muy buenas noches a todos y a todos aquí presentes. Muchas gracias por su asistencia, su presencia, su compañía. Y vamos a tener una actividad muy interesante, la presentación de un libro, que mejor que una biblioteca y más aún la nacional. Vamos a tener la presentación de la biografía del excelentísimo e ilustrísimo señor don Ramón Castilla, libertador del Perú, escrita por el más fiel de sus adoradores. El título es bastante sugerente y esperamos también tener una charla muy dinámica, muy interesante al respecto. Vamos a tener entonces esta presencia de una obra que originalmente fue presentada por Manuel Atanasio Fuentes en 1856. Y vamos a contar para esto con 4 invitados especiales: los editores, ¿no? Señores Marcel Velázquez y Raúl Morales, y los comentaristas son los investigadores Víctor Arrambide y Yulisa Guayanay. En primer lugar, mientras van ingresando los invitados, vamos a ir pasando una cortina, una secuencia de las imágenes que tiene la obra. Y vamos a empezar ahora. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, ya estamos entrando en materia, nos vamos a ilustrar muchísimo por lo visto y vamos a entrar a presentar los comentaristas, quiénes son, y van a cada uno de ellos tener una ronda de intervención, unos 15 minutos posiblemente, para luego continuar con los editores. Los comentaristas son el señor Víctor Arrambide Cruz, que es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y candidato a magíster por la misma casa de estudios y por la Universidad Jaume I de España. Es autor de El verdadero origen, la historia del diario oficial del peruano, 1825-1827, editado en 2006, y ha sido editor de Lima y sus alrededores. Cuadro de costumbres peruanas de Camille Pradier Fordelet, del 2021, coeditor, junto con Carmen McEvoy y Marcel Velázquez, de la expedición libertadora entre el Océano Pacífico y los Andes, de 2001. Además, editor de Manuel Atanasio Fuentes, ¿no? Y artículos satíricos y de costumbres de 1855-1884, editado en el año 2022. Nuevamente de Manuel Atanasio Fuentes, artículos satíricos y políticos de 1863-1864, editado el año pasado, 2023. Además, ha publicado en revistas y compilaciones académicas tanto en el Perú como en el extranjero. Es docente, ha sido docente también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se desempeña como historiador del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú y como docente de la Escuela Nacional de Archivística. Seguidamente va a continuar la bachiller en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Yulisa Guayanay Leiva.
Su línea de investigación se enfoca en el estudio interdisciplinario de las revistas culturales de los siglos XIX y XX y ha participado como ponente en el 10º Encuentro de Jóvenes Investigadores y es organizadora además del primer Festival Literario Interuniversitario. Actualmente forma parte del grupo de investigación LITAPMO y de la Organización Cultural Literadas. Ellos son los comentaristas y van a tener la primera parte de la presentación de esta noche. En cuanto a los editores, están los señores Raúl Morales Herrera, que es bachiller en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha publicado en las revistas Metáfora, Intercambio, Hueso Húmero y la revista de crítica literaria latinoamericana. Colaboró con la edición de la Historia del Perú de Juan Basilio Cortegara, por cierto, también publicada por la Biblioteca Nacional del Perú. Marcel Velázquez es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Es profesor principal en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado los libros Las máscaras de la representación, El sujeto esclavista y las rutas del racismo, en 2005. La mirada de los gallinazos, Cuerpo, Fiesta y Mercancía en el imaginario sobre Lima, del 2013. Su último libro, Hijos de la Peste, obtuvo mención honrosa en LASA, Premio de Libros Académicos sobre el Perú, el año 2020. Ha editado La República de Papel, Política e Imaginación Social en la prensa peruana del siglo XIX, en el 2009, entre otros libros de edición colectiva. Ha sido codirector de la colección Historia de las Literaturas en el Perú, con el periodo 2016-2022. De tal manera que vamos a dar inicio entonces a los comentarios. Ya hemos visto un anuncio de lo que puede tener la obra y vamos a empezar entonces directamente con el señor Arramide para poder dar inicio. Tienen unos 15 minutos cada uno y poder ceder a la contraparte, el siguiente comentarista o el editor. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches con todos. Quiero agradecerle a Marcel y a por invitarme a comentar este libro y también obviamente felicitarlo, ¿no? Felicitarlo porque Marcel lo conozco hace años y él sabe que soy uno de los pocos interesados en rescatar la obra de Manuel Atanasio Fuentes, ¿no? Manuel Atanasio Fuentes, y como lo menciona bien claro en esta obra, es uno de los grandes escritores del siglo XIX, polígrafo, ¿no? Es un polígrafo, ha escrito obras para diferentes temáticas. Sin embargo, dentro de la literatura o no sé, de la historia, el escrito del Perú no tiene un papel dentro de los grandes, por diversos motivos, ¿no? De repente porque hablo de muchos temas, no lo sé, pero sin embargo, este libro, el libro de la biografía al querido Ramón Castilla, se marca en una serie de obras que justamente empezaron a publicarse en el contexto del Bicentenario del nacimiento de Fuentes, ¿no? Estábamos todavía en pandemia, en el 2020 se celebró el Bicentenario del Murciélago, y justo en plena pandemia logramos sacar un especial sobre el murciélago, ¿no? Sucedió en el Perú, se sintetizó en un capítulo, a pesar de la larga data. Estábamos ahí, estuvo Marcel, estuvo Carlos Ramos Núñez, también otro de los principales biógrafos de Fuentes, ¿no? Que ya no está con nosotros, y justamente también a los años, gracias a la editorial ML, se pudo sacar 2 libros respecto a un compilado sobre Manuel Atanasio Fuentes, ¿no? Y también creo que otra editorial publicó una reedición de Lima, aunque valgan verdades, no explicaron por qué no pusieron ninguno de los grabados del libro y pusieron otros. Ese es otro, el libro original de 1936. Y quedaron 2 proyectos truncos de repente. Uno con el unilibro, hacer un unilibro sobre Fuentes, siendo un personaje sobre el de Lima, escribiendo sobre Lima, fue bien complicado hacer un unilibro de él sobre
para la Municipalidad de Lima, y también, bueno, había un proyecto tronco, ahora aprovechando que estoy en la biblioteca, de sacar a través de la biblioteca una colección de todas las caricaturas y los grabados que él tiene, ¿no? Porque yo tengo identificado todos. Entonces, no sé si por ahí se anima a la biblioteca, sería bonito, porque la verdad, Fuentes en las obras de Fuentes, pues, y como ustedes lo pueden ver acá, querido público, muchas de sus obras son acompañadas de esta caricatura, ¿no? Son parte de la historia del humor gráfico del Perú del siglo XIX. No quiero decir mucho más de Fuentes, de repente la obra, que obviamente los voy a invitar a leer, ¿no? Quiero solamente centrarme primero en el papel de Fuentes, ¿no? Fuentes es un personaje que vive entre 1820 y 1889, vive importantes periodos de la historia temprana republicana, y obviamente, como todo personaje de la época, es un personaje pues, que es impetuoso en la juventud, es una persona ligada al conservadurismo, es compadre del banco, ¿no? Está con él, lo acompaña, estuvieron juntos en la Comisión para la Exposición Nacional del 71, ¿no? Estuvo con él también dentro del 50, entonces, pero también fue un personaje que luego, pues obviamente es un hombre ya maduro, pues un hombre de 50, 60 años, tiene de repente otras formas de ver un poco la política o un poco de relacionarse, ¿no? También hay que entender un poco también eso de las personas, ¿no? Para los años 50 Fuentes obviamente estaba muy ligado al Vivanco, ¿no? Muy ligado al Vivanco. En ese contexto surgen estas guerras civiles, la llegada del gobierno de Echenique, la corrupción que se desata en ese gobierno, que es denunciado justamente a través de la prensa, pero también a través de las caricaturas, como tenemos las caricaturas de los edificios de Vilés, ¿no? Que justo la biblioteca también tiene una colección de un ejemplar de esas caricaturas, donde se denuncia toda la corrupción, y ante la revuelta liberal de la revolución liberal de 1855, obviamente Vivanco va a apoyar a Echenique, ¿no? Y Vivanco se va a Chile, después de la derrota en La Palma, se va a Chile. Fuentes se queda en Lima, ¿no? Y allí el gobierno de Castilla de 1855 va a tener dos periódicos que son los que le van a dar de alta, que va a ser el Heraldo y el Murciélago, ¿no? El Heraldo es un periódico ya del 54, es un periódico interesante, poco estudiado, es el primer periódico que yo tengo entendido que publica sus columnas en blanco ante una censura de Castilla. Ese ejemplar está acá en la Biblioteca Nacional, está en la colección Porres, ¿no? Es histórico ese ejemplar, es hermoso, solamente publican titularcitos y todo en columna en blanco. Y los dos el Murciélago, ¿no? Que es un periódico más pequeño, no tiene la periodicidad del Heraldo, obviamente el Heraldo llega a diario, pero sin embargo son muy punzantes contra el gobierno de Castillo, contra los personajes, contra los funcionarios, sobre todo José Gregorio Pazolán, y obviamente por un tema de la postura liberal, ¿no? Son un grupo de personas que no creían en el liberalismo político, ¿no? No creían en el tema de dejar libre las elecciones, ¿no? Que las personas de la plebe voten. Y eso se va a ver en las caricaturas del Murciélago en 1855, que luego, claro, se van a reeditar, son más conocidas la reedición del año 66, pero son caricaturas que nos muestran un poco esa postura conservadora. Y claro, Fuentes, como bien lo señala en el libro, es pues obviamente anticastillista, es desterrado, se va de Lima y finalmente llega a Chile. Y en Chile él escribe esta biografía, ¿no? Esta biografía de un personaje marcado por la historia como uno de los mejores, los más importantes, creo que el más importante presidente del Perú, ¿no? Por el tema de la obra, ¿no? Y claro, acá hay que entender una cosa, ¿no? Finalmente la prensa del 19, todos los personajes de nuestra historia, endiosados, idolatrados, a los cuales nosotros asignamos muchos valores, ¿no? Como inmaculados, obviamente todo el mundo pasó por la prensa, todos pasaron por la prensa, todos. En cualquier acción que estuvieron en contra de repente, o fueron censurados, o fueron caricaturizados, todos fueron caricaturizados en la prensa. Todos. Y eso es un material interesante. Pero bueno, la biografía de Castilla es un poco, va más allá de lo que generalmente a veces se ventilaba en la prensa, ¿no? La biografía es, como bien dice Marcel, es un libro,
es un texto escrito en Chile, creo que es de Valparaíso y Santiago, ¿no? Valparaíso está ahí, que es donde se refugiaron todos los políticos en el medio de Castilla, y obviamente yo imagino eso. Una de las cosas que a mí me quedó pendiente es rastrear la vida de Fuentes en Santiago. He rastreado su vida en París, pero me falta lo de Santiago, ¿no? Porque justamente el tema de dónde vivió, con quién se relacionó, o quiénes estaban ahí. No sé, que estaban los bimanquistas, los enemigos que sí estaban ahí. Entonces, ese era un escenario, un caldo de cultivo para los enemigos, pues, ¿no? Entonces, la biografía, y por eso tienen que leerla, ese personaje endiosado, tiene incluso un instituto con su nombre, plazas, monumentos, ¿no? Por todos lados. Es catalogado por Fuentes como un personaje torpe, demagogo, una persona especuladora, ¿no? Una persona, como dicen ahora, camaleónica, es decir, su lealtad va de acuerdo a cómo se desenvuelve la política, que está por aquí, por allá, ¿no? Narra un hecho, por ejemplo, Castilla llega a ser el presidente del Perú, eso no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, Karen McEvoy, en el año 44, Castilla no estaba destinado a hacerse del gobierno, era el Nieto, ¿no? Domingo Nieto, pero Domingo Nieto muere en el Cusco y obviamente ahí toma el control, el poder, el ejército que estaba en ese momento levantándose contra el Ibanco, lo toma Castilla. Entonces Fuentes ahí sugiere, pues no dice, no, sí, que Castilla no le hacía caso a Nieto, y que bueno, el general murió dicen, el general murió en Cusco, pero sin embargo los detalles de su muerte se dicen muchas cosas, pero no vamos a decirlo acá. O sea, es importante entender de que algo tenía que ver Castilla para Monteño, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de chismes, ¿no? Finalmente, como bien señala el estudio preliminar tanto de Raúl como de Marcel, ¿no? Esta biografía de Castilla, donde lo insultaba, le decía que era un inútil, que ganaba batallas de suerte, ¿no? Más por errores del contrario que por de ser una estrategia militar, simplemente era una persona turbia, ¿no? También que era adicto al juego, ¿no? Le encantaba el rocambole, le encantaba el juego, que se dedicaba a ese de dedicarse al país, ¿no? Aparte de evitar. Entonces, toda esa combinación era, claro, obviamente, todos los que hablaban en contra de Castilla, pero también todo el tema del chisme, ¿no? El chisme. ¿Quién iba a saber, por ejemplo, la vida de Castilla cuando era chico, cuando era joven, empresario, ¿no? Claro, eso viene esa combinación, ¿no? Entre el ataque personal, el ataque político, obviamente, pero también, obviamente, plagado de chisme, ¿no? El chisme. Entonces, eso es un elemento interesante en esta obra, en la biografía de Castilla, y obviamente acompañé caricaturas donde hay una particularidad, ¿no? De Castilla todos aparecen las botas, ¿no? Miren por ejemplo, convencionales, ¿no? Adorando la bota. Hay una que es la del subprefecto, donde Castilla está montado a caballo y el caballo tiene botas, el caballo está con botas, ¿no? Por ejemplo. Ese tipo de detalles. Y eso es lo interesante, también detalle, aquí es una caricatura de este libro. Y en el ejemplar del murciélago que se edita en Valparaíso, hay también toda una caricatura, ¿no? Donde a mí un poco creo que tiene relación con la biografía, ¿no? Lo que pasa es que en el caso del periódico Murciélago, al ser un periódico tan de poca circulación, no era frecuente, se han perdido muchas ejemplares, ¿no? Pero bueno, la relación con Castilla aquí era totalmente, pues, dura, fuerte, ¿no? Pero a solamente 2 años después de publicar este libro en Valparaíso, y que seguro Castilla lo vio, Fuentes estaba siendo financiado por el Estado para recolectar información sobre la ciudad de Lima, y que finalmente luego sería la estadística de Lima, ¿no? Y como bien dice Marcel, finalmente Castilla pues logra jalarlo, ¿no? Pero también tiene que ver un poco con cómo es el viraje político, ¿no? 56 y 58 fueron unos años terribles para el país, fue una de las guerras civiles más fuertes del siglo XIX, una guerra obviamente no muy estudiada para comprender la dimensión de las muertes y
organización social que hubo en esa década, en ese bienio, y justamente después de la derrota de Vivanco, pues Vivanco se va y Fuentes se queda en Lima. Y también, obviamente, luego de esa guerra civil, produce finalmente un viraje, ¿no? Un viraje al gobierno de Castilla. Castilla deja un poco de lado ese liberalismo, ¿no? Donde está Gálvez, ¿no? Está Ureta, y finalmente opta por una posición más moderada. Entonces, en ese aspecto hay como que una especie de conciliación, ¿no? Entre ambos frentes, y ahí Fuentes obviamente aprovecha la situación y también pues se hace de los favores para poder finalmente iniciar una de sus principales labores, que fue la labor de edición, ¿no? Porque con el financiamiento de Castilla, esta es la Estadística de Lima, edita la Memoria de los Virreyes, ¿no? Las guías que salen, ¿no? De la ciudad. Entonces se hace por un par de impresiones más, ¿no? Después difunde el Mercurio, ¿no? Claro, ¿no? Primero la época, luego el Mercurio, ¿no? Entonces ahí vemos esa relación. Entonces, y bueno, como bien señalaste, Marcel, lo dice después, años después, ¿no? En la biografía de, no me arrepiento, dice, ¿no? Aunque claro, ese también que es una biografía medio satírica, pero medio como que me vendí, ¿no? Ya me vendí por un poco de plata, ¿no? Me dieron, pero entienden un poco esa lógica, ¿no? Yo, como dice, a veces le digo, me hubiera gustado que sentarme con él ahí para preguntarle un par de cosas, ¿no? Pero bueno, ese es un poco, dándole un poco el panorama. El libro, obviamente, la lectura del libro es muy recomendable, es muy graciosa, obviamente entendiendo que es una sátira, ¿no? Es una sátira de un personaje, obviamente endiosado, ¿no? Incluso en el Bicentenario hicieron una novela sobre él, ¿no? Sí. ¿No? La novela, claro, también, ¿no? Con esa lógica como que geográfica, escatológica, ¿no? Donde él estaba predestinado, ¿no? Pero, por ejemplo, ese es el personaje, eso es lo que irradia Castilla, ¿no? O sea, porque en nuestra práctica se nos ha enseñado, pues obviamente, claro, Castilla fue un presidente importante, que marcó todo la forma de la política en el siglo XIX, pero sin embargo no fue ajeno a escándalos, no fue ajeno a ciertas prácticas. Obviamente Castilla era un militar, eso no hay que olvidarlo, era un militar. Entonces, si se ve el detalle, si se ve la prensa, obviamente, sobre todo la prensa del segundo gobierno, antes de empezar a censurar, o sea, el presidente se le habla de la libertad y todo eso. Creo que una vez, ¿no te acuerdan hacer en el coloquio del Congreso de la Expresión Libertadora del 19, cuando fuimos a la Cripta de los Héroes, la guía nos decía, no, sí, Castilla trajo la primera imprenta del Perú, y dije, ¿qué quieres hablar? Y hablaba de que sí, que era un hombre de libertades. Y yo como que, oye, pero si él censuró el Heraldo, lo cerró, se hizo de imprenta, luego se la dio a... Luego se la dio a Fuentes en el 62, pero hizo su propio periódico político, pues se llamaba el Independiente. Y utilizó para parte de esa imprenta, por ejemplo, para dársela al sobrino de su secretario, que era Nicolás Corpancho, le dio ese, para que luego edite el boletín que fue en la guerra contra el Ecuador, ¿no? Ese jovencito era José Enrique del Campo, ¿no? Que luego trabajaría con Fuentes en la imprenta del Estado. O sea, él también tenía esas prácticas, Castilla tenía esas prácticas, pero eran prácticas ya comunes en esa época. Hay que entender, obviamente, el contexto de la época y obviamente las críticas de Fuentes van hacia eso. Entonces, yo obviamente recomiendo la lectura de la biografía de Castilla y yo, bueno, como fuentista, obviamente muy contento de que se sigan publicando obras del museo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches con todos también. Al igual que el investigador Ramírez, también estoy muy agradecida por la invitación, tanto de Raúl como del profesor Marcel. Ya vengo algunos meses trabajando en material del siglo XIX. Esta es mi línea de investigación, ¿no? Y yo estoy trabajando en una revista un poco más ligada, quizá al siglo XX, pero que va de la mano, ¿no? Con toda la tradición del siglo XIX. En el caso de Manuel Atanasio Fuentes, también lo conocimos o lo conocí gracias al curso, ¿no? Que pude llevar en la universidad, que lo dicta el profesor Marcel. Ya desde ese momento se veía una particularidad en él, ¿no? Sobre todo por esta versatilidad que manifestaba como autor
y ya lo mencionó, él se especializó en diversos campos, escribió sobre diversos campos, y esto es un elemento muy importante porque puede ser estudiado desde distintas miradas, ¿no? Desde distintas disciplinas también, ¿no? Uno de los puntos importantes de la obra es del libro que editan el profesor Marcel y Raúl, viene a ser la estructura, ¿no? También que pone, porque presentan primero al autor mismo, ¿no? de esta obra, con la biografía de Manuel Atanasio Fuentes, y luego hacen una recapitulación, digamos, o una especie de explicación del mismo libro, ¿no? Y creo que estas dos partes son esenciales para poder entender el conjunto, ¿no? Hay un aspecto muy interesante que viene a ser los pies de páginas que se colocan dentro del libro, que creo que son claves porque nos muestran aspectos históricos que de repente no podríamos conocer tan fácilmente si no estamos completamente desligados o no estamos completamente nutridos de todo lo que viene a ser la historia, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, el aspecto de explicar términos que son de uso justamente de la época y que ahora ya no los conoceríamos si no fueran por esa ayuda, ¿no? que nos brindan los editores. En general, la obra también entra dentro de un género que lo mencionó Víctor Arrambide, que es el libelo, que ya teníamos en el Perú, digamos, una tradición, ¿no? de libelo. Creo que el más destacado viene a ser Alberto Hidalgo, ¿no? Pero, sin embargo, Manuel Atanasio Fuentes también entra y le da unas nuevas características digamos, al género. Podemos plantearlo esto desde la perspectiva que estamos viendo la biografía, una biografía que generalmente las biografías pueden ser usadas, digamos, para ensalzar a personajes, ¿no? Para mostrar lo mejor de ellos, ¿no? Los logros que han tenido, pero sin embargo Atanasio Fuentes usa la biografía más bien para mostrar esos aspectos que no se veía en la sociedad como tal, ¿no? Que digamos tenía una especie de adulación hacia Ramón Castilla por todo, digamos, todos los logros que estaba teniendo en ese momento, pero también había otros aspectos que ver, ¿no? Y es eso en lo que se centra Atanasio Fuentes, ¿no? En ver todas esas cuestiones de chismes, ¿no? Como lo mencionaba, de elementos negativos de este presidente, ¿no? Creo que el uso del lenguaje, la forma en cómo maneja Atanasio Fuentes la sátira es definitivamente admirable, ¿no? Y se puede ver tanto en esta obra como en todos sus escritos, Aletazos del Murciélago, que es el que preleí yo primero de Atanasio Fuentes, y se complementa ello justamente con lo que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Que son las litografías, los dibujos, ¿no? las caricaturas sobre todo. Creo que ese aspecto le da sobre todo un ensalce más a la obra como tal y al autor mismo, ¿no? Porque está trabajando no solo con lo que trabajaban tradicionalmente todos, que eran escritos, sino con un elemento más. Además creo que había acaso una litografía donde él hacía un juego, ¿no? De letra, imagen, ¿no? Y creo que eso también nos da una perspectiva de la manera en que él miraba el uso de la imagen, ¿no? No solo como un elemento adicional a una obra, sino como un elemento que puede traer una mejor visión o una mejor perspectiva del lector, ¿no? De lo que va leyendo y lo que va avanzando. Ya se hablaron varios aspectos de lo que ha sido Manuel Atanasio Fuentes como autor, ¿no? Como escritor, y en la vida, ¿no? En general, cómo él se enlazó con todos estos elementos historiográficos que pasaban en la época que él vivía, ¿no? Que era muy compulsa. Hay un aspecto que es bastante particular que se resalta aquí, que yo lo había escuchado anteriormente, que es justamente las posiciones políticas que él va tomando, ¿no? A lo largo de su vida. Y eso tiene que ver, es resaltante justamente porque él casualmente siempre toma posiciones políticas o está a favor de la persona que resulta perdedora, ¿no? O digamos que en algún enfrentamiento no se queda con lo que decía, digamos, está del lado siempre equivocado de alguna manera, no equivocado, pero sí del lado de los perdedores, ¿no? Ese es un aspecto bastante interesante de él como autor, ¿no? Porque él asumía el
pese a que la posición, digamos, política, lo mencionaron en el libro, es un poco no tan clara a lo largo de sus escritos, a veces aparece, otras veces aparece de otra manera. Pese a eso, él buscaba siempre manifestar lo que veía, ¿no? Manifestar si algo estaba mal, lo tenía que decir, no era un autor, digamos, que pase por una tibieza o algo así. Además, otro de los aspectos que estaba mencionando al inicio, que era lo del libelo, el juego del lenguaje, ¿no? que se desarrolla en este tipo de escritos, también es algo que Atanasio Fuentes trae, ¿no? de una larga tradición y que lo coloca de una manera, digamos, particular, porque está escribiendo de un autor, de un personaje, perdón, que está actualmente vigente, ¿no? No está escribiendo de alguien que falleció, ni mucho menos, ¿no? Y eso tiene sentido luego, ¿no? Cuando, digamos, asume esta forma de involucrarse positivamente con Ramón Castilla, a pesar de haber escrito este libro que resaltaba no solo negatividades políticas, sino también como ser humano, ¿no? Como persona, ¿no? Porque nos muestra incluso la forma en que podía ser Ramón Castilla un abusador, ¿no? de personas en general, ¿no? De mujeres, de hombres, y sobre todo creo que el aspecto más resaltante es la cobardía que muestra él, ¿no? O sea, completamente contraria a todo lo que se pensaba en la época de este presidente. En general, también recomiendo bastante la lectura de esta obra, porque ya hemos visto que en los últimos años se ha tomado bastante importancia a lo que es el siglo XIX en general, ¿no? Y eso se ve con editoriales que publican exclusivamente sobre el siglo XIX, no solo autores, sino también reconstruyendo escritos, ¿no? que estaban dentro de la misma prensa. Y creo que este es un elemento valioso para darnos cuenta de cómo la literatura se iba transformando, digamos, iba asumiendo ciertos géneros o ciertos aspectos que se involucraban con el contexto propio que estaba desarrollándose. Y bueno, eso sería todo por mi participación. Buenas noches, gracias por acompañarnos esta noche, que es una noche de rescate y de celebración, ¿no? Hemos culminado, digamos, con la publicación, un largo trabajo de edición realizado con Raúl Morales. Este libro obtuvo los estímulos económicos del Ministerio de Cultura el año pasado, y también ha sido posible gracias al trabajo del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar. Así que agradecemos a Gonzalo Cornejo, director de ese centro, quien es la casa editora, ¿no? Yo solo quiero añadir dos o tres ideas generales del libro. Una primera es que, como bien se ha dicho, en la época había una cultura política que era muy pragmática, una cultura política en la que los actores se desplazaban, digamos, entre distintas posiciones ideológicas y llegaban a acuerdos. Y por supuesto también había pugnas y conflictos muy violentos, ¿no? Y hay que entender en ese contexto, digamos, la actuación de Atanasio Fuentes, ¿no? Atanasio Fuentes, como bien se ha dicho, escribe este libelo político en clave biográfica, ¿no? Y aquí, entre paréntesis, la biografía es uno de los dispositivos capitales para entender el siglo XIX, ¿no? Se usa la biografía como un dispositivo textual para pensar la historia y para pensar la inscripción de determinados personajes claves en ese contexto histórico. Y esta es una de las grandes biografías como dispositivo retórico del siglo XIX. Evidentemente, esta es una biografía anti-ejemplar, ¿no? Desde el título ven ustedes la desmesura del título, que parece una
adulación, pues, pero que a todas luces es desmesurada, ¿no? Y está escrita pues en clave satírica, ¿no? Atanasio Fuentes es un escritor con muchísimos recursos retóricos, ¿no? Utiliza el sarcasmo directo, la burla, pero también puede usar la ironía más sutil, ¿no? Y de hecho todo eso va a aparecer en el libro, ¿no? Y es una sociedad en la que, además de esta cultura política pragmática, cambiante, volátil, ¿no? Donde los personajes se mueven en distintos lugares, Castilla, digamos, liberal o rodeado de liberales en 1854, ¿no es cierto? Se da cuenta que la Constitución del 56 ha generado una serie de resistencias y de poderes fácticos que se han levantado, ¿no? No solo Vivanco, sino también la Iglesia, ¿no? Y entonces vira, ¿no? Sin ningún problema, va virando hacia una posición más conservadora, lo que le permite luego encontrarse, digamos, en esa franja con Fuentes, ¿no? Pero decía que además de esta cultura política que es tan interesante, la del siglo XIX, tenemos también una sociedad que se mueve por el rumor, que se mueve por las habladurías, que se mueve por los relatos orales que se cuentan y se transmiten. No interesa tanto la veracidad de ese relato, sino la funcionalidad que cumple en una sociedad donde hay muchas facciones, donde hay muchos conflictos y donde se busca, por un lado, ensalzar ciertas figuras y por otro lado, deslegitimar a otros, ¿no? Y entonces este es un libro que justamente, creo, expresa muy bien esa cultura del rumor, ¿no? Fuentes está utilizando acá semiverdades, ¿no? Es decir, está usando una serie de dichos y habladurías que hay sobre Castilla y las está sazonando, digamos, con su pluma magnífica, y está construyendo un discurso que para el lector puede sonar como validado, ¿no es cierto?, como verosímil, ¿no? Por ejemplo, estas escenas en las que presenta a Fuentes como empleado doméstico de su hermano tienen una clara funcionalidad que hoy no podemos perder de vista, y es que era restarle calidad a él porque era un empleado doméstico. Y además, ¿qué vendía en esa tienda al servicio de su hermano? Vendía chancaca, ¿no? Que tampoco es precisamente pues, algo muy ilustre, ¿no? O sea, entonces lo presenta Castilla como un chancaquero, ¿no? Incluso del nombre ya hay una carga ahí, ¿no? Peyorativa. Y así va construyendo una serie de episodios en la vida de Castilla, digamos. Por ejemplo, las orgías en el Cusco, ¿no? De las cuales hay otras fuentes también que mencionan, ¿no? Y esto nos puede escandalizar hoy, pero seguramente era muy normal en una cultura de la guerra, donde los ejércitos entraban y bueno, pues, se imponían, y después de una victoria había celebraciones, y esas celebraciones pues incluían todo lo que podemos imaginar, ¿no? Entonces se van contando, digamos así, pequeños eventos, pero que son muy significativos, ¿no? También, por ejemplo, se resalta mucho esta preocupación de Castilla por la apariencia externa, ¿no? Esto de tener las botas lustradas, ¿no? Llevar el casco con el penacho, y en un momento de la guerra, dice, ¿no? Cuando estaban pues, en un momento álgido, ¿no? Antes de la batalla de La Palma, Castilla, en vez de estar preocupado estudiando los mapas, la topografía, donde iba a darse la batalla decisiva, estaba pidiéndole a su tropa que lave su ropa, ¿no? Para que se vean pues, bien vestidos, ¿no? Bien fachosos, ¿no? Entonces son estos pequeños detalles, digamos, de una intrahistoria que nos van completando la visión del personaje y que nos van también explicando toda esta capacidad retórica de Fuentes para construir esta imagen de Castilla. Y el libro se publicó en Valparaíso en 1856, como ya se explicó, estaba exiliado ahí en Fuentes. Valparaíso es uno de los grandes centros de producción editorial del siglo XIX en esas décadas. Se publica en una imprenta de Tornero, que era un español que estaba asentado allí y que tiene una larga tradición de publicaciones desde ese lugar. En Valparaíso convergían exiliados de diversos países y había, como bien se ha dicho, un grupo, ¿no? de echenequistas, no está el propio Echenique, que estuvo en Valparaíso un momento, vivanquistas, personas todas que detestaban a Castilla y que seguramente pues, se rieron y se solazaron con este libro, ¿no? El libro, lógicamente, no llegó seguramente al Perú y a Lima,
pero fue un libro que no tuvo una amplia circulación. Y una de las cosas que nosotros enfrentamos como investigadores con Raúl fue que solo pudimos ver 2 ejemplares en físico, uno en la Biblioteca de la Católica y otro acá, en la Biblioteca Nacional, y no hemos podido encontrar otros ejemplares en el Perú, lo que revela la rareza de este libro, ¿no? Porque también, y con esto termino, esta edición busca rescatar, digamos, ese patrimonio bibliográfico que alberga la Biblioteca Nacional, que defiende y preserva la Biblioteca Nacional, y de alguna manera ponerlo en valor, darle una nueva circulación entre nuevos lectores, y de esa manera pues conocer mejor, ¿no?, nuestra historia y las tradiciones políticas y las retóricas de Libelo, en este caso particular, ¿no? Me encantan a mí las imágenes porque además nos revelan una cultura popular del agravio contra el poder, ¿no? Son en algunos casos tienen elementos carnavalescos, elementos populares que desacralizan a la figura del poder, ¿no? Por ejemplo, ese Cupido de Tarapacá, que seguramente ya han visto, ¿no?, donde Castilla aparece semidesnudo, ¿cierto? Es una manera de quitarle autoridad, de quitarle legitimidad, de quitarle poder, ¿no?, al omnipotente presidente en ese momento, Ramón Castilla, ¿no? Entonces, creo que el libro ofrece varias aristas para el lector interesado no solo en el 19, sino en la historia política del Perú. Así que espero pues que ustedes que nos acompañen esta noche puedan leerlo, puedan adquirirlo, ojalá, y de esa manera podamos seguir leyendo a Fuentes y conociendo mejor a este tremendo personaje que, como bien ha dicho Víctor, se ha celebrado hace poco el bicentenario de su nacimiento y recién estamos empezando a reeditar con ediciones serias, como las que hizo él, la obra de Fuentes, lo que creo que nos interpela y nos ofrece una mirada muy peculiar, no solo de Lima, que es lo más conocido, sino también de nuestra cultura política, como hace este libro. Gracias. Buenas noches, quiero agradecerles su presencia y quiero agradecerles también a Yulisa y a Víctor por sus comentarios, por sus palabras, por haberse tomado el tiempo de leer a Fuentes otra vez, ¿no? Seguramente lo han leído bastante. Yo creo firmemente que el Perú debe leer más al murciélago, aunque quizá decir leer más es impreciso porque no se lee ni siquiera un poquito, ¿no? Por lo menos durante el siglo XX ha sido minimizado por los críticos que sí lo leyeron y olvidado, ignorado por muchos otros, ¿no? Recién a finales del siglo XX, me parece que es en el 90 y algo, que se publica un artículo sobre su vida y sobre su obra de Gargurevich, y luego ya entrado el siglo XXI se publican varios otros artículos. El propio Marcel Velázquez ha escrito sobre Fuentes en algunos de sus libros, ¿no? Y su ausencia en la historia de las letras y el pensamiento a mí me sorprende mucho, ¿no? Porque cuando digo que los peruanos deberían leer al murciélago, no lo digo solo porque su obra es muy valiosa para los interesados en la historia y en la literatura también, ¿no?, del siglo XIX, no porque es un autor que siempre que leo siento que ha escrito directamente para mí y para todos los aquí presentes, ¿no? Su retórica, el desarrollo de sus textos se siente como algo muy próximo, muy actual, y eso genera en mí una duda que ha estado conmigo durante todo el proceso de edición y que ahora les comparto, ¿no? ¿Es Manuel Atanasio Fuentes un autor con un sentido crítico tan agudo y adelantado que ha logrado una obra con plena vigencia hoy, en 2024? ¿O es que el Perú ha cambiado muy poco desde 1856? Creo que la respuesta nos conduce un poco a ambos lados, ¿no? Creo que el peruano no ha cambiado mucho, y esto lo digo para mal, y creo que Murciélago supo entender al peruano en su momento tan bien que si reemplazáramos algunos nombres y algunas circunstancias, algunos de sus textos parecieran escritos efectivamente ayer, ¿no? Permítanme citar un fragmento de los últimos párrafos del libro, que dice: yo creo que he hecho un servicio a mi patria, consagrando a la posteridad estos ligeros apuntes, siempre con el tópico de la falsa humildad. Ellos quizá estimularán el patriotismo de la generación venidera y la harán más cauta para no dar renombre y alta fama a seres nacidos para deshonra de la sociedad que tiene la desgracia de poseerlos. En las siguientes líneas lista un poco lo que necesita el país para cambiar, ¿no? Una transformación de la moral, un ordenamiento social, educación y libertad.
Y luego concluye con que el día que eso suceda, el día que el país cambie, cito, los peruanos tendrán vergüenza de haber atravesado 35 años de revueltas continuadas y de haberse visto gobernados por hombres como Castilla. Pero ¿cuándo será esa feliz época? Desfallece el corazón al considerarla tan remota que no seamos nosotros, los hombres de la actualidad, los llamados a gozarla. El horizonte político, cada día más oscurecido, no anuncia para la patria sino borrascas y tormenta. La anarquía y el desorden avanzan a pasos de gigante, tienen aún que hacer víctimas y que sacar abundantes lágrimas. Es necesario que la tempestad próxima se desate con furor. Quién sabe si en pos de ella viene un tiempo de bonanza. Nosotros sabemos que ese tiempo nunca llegó, ¿no? Y estos fragmentos son los que he tenido en la cabeza desde que leí por primera vez el libro, durante el proceso de editar el libro, porque representan una reflexión, digamos, final, ¿no? Luego de haber recorrido la vida de Castilla y la historia del país, al murciélago le queda la conciencia de que si bien algo bueno tiene que venir eventualmente, el panorama es pésimo, ¿no? Es desalentador. Fuentes ha nacido y ha crecido con la República, ¿no? Nace en 1820 y crece como una república inestable, convulsa, caótica, desordenada, ¿no? Entiende que no existen en ese momento en el que escribe este libro y en muchos otros momentos las condiciones para el advenimiento, no ya de una época de prosperidad, ¿no? Sino al menos de orden, de paz, de estabilidad, al menos momentánea, ¿no? Y lamentablemente Fuentes no llega a vislumbrar ese horizonte, ¿no? Porque las guerras internas continúan y el hito que marca por fin la debacle nacional coincide con sus últimos años de vida, ¿no? Que es la Guerra del Pacífico. Y bueno, volviendo a los fragmentos, hay que señalar lo obvio, ¿no? A pesar de que el Perú eventualmente sí alcanzó ciertos periodos de estabilidad gubernamental, al menos, se ha encontrado periódicamente repitiendo patrones, ¿no? Repitiendo los mismos patrones que el murciélago ya observaba en su momento, tanto en esta biografía que estamos presentando hoy, como en varios de sus artículos de comentarios políticos, ¿no? Y sátira que escribe en el diario El Murciélago, que tiene múltiples vidas y que Víctor Arrambide ha publicado con la editorial M&L, una importante selección. Entonces, hoy nos encontramos otra vez sumidos en un ciclo de pobreza institucional y de inestabilidad política y en una crisis muy aguda que durará quién sabe por cuántos años, ¿no? Es por eso que cuando discutíamos con el profesor Marcel qué libro de Manuel Atanasio Fuentes podíamos revisar para editar y presentarlo al público, ¿no? Del gran repertorio que tiene, este nos pareció el más apropiado porque constituye un aporte muy relevante para los tiempos actuales, ¿no? Es una lectura urgente. Y bueno, contamos casi inmediatamente con el apoyo de Gonzalo Cornejo y el Centro de Estudios Literarios Cornejo Polar, por lo cual estamos muy agradecidos. Nuestro proyecto fue ganador de los estímulos económicos para la publicación del libro, lo cual ha dado como resultado esta publicación. Y lo que quería ahora es comentar un poquito del proceso de edición y un poquito entrar en el libro. Desde el principio definimos algo que es importante aclarar, ¿no? Y es algo que ya ha comentado Víctor, que es que estamos ante un libelo político, ¿no? Una obra que debe entenderse escrita para desacreditar y desfigurar la imagen de individuo seleccionado, y que está construida no necesariamente como documento histórico, ¿no? En el sentido moderno, digamos, sino que apela a la hipérbole, a la exageración, al rumor, al chisme, ¿no? Esta perspectiva entra en conflicto con lo que pretende Fuentes, porque Fuentes en realidad al inicio de su obra dice que tiene pretensión histórica, ¿no? A pesar de lo que estoy diciendo ahora. Y de hecho, a lo largo del libro inserta algunos mecanismos retóricos destinados a avalar la credibilidad de lo que dice, ¿no? Quien lea este libro va a encontrar fragmentos como y esto se demuestra con la carta que tiene tal persona en su posesión, ¿no? Y esto lo sabe todo el mundo, ¿no? Lo dicen todos. O cosas incluso como, pero esto no lo voy a afirmar porque no se sabe con certeza si es cierto, ¿no? Entonces en el libro sin duda se mezclan verdades con invenciones, ¿no? O semiverdades, como dice el profesor Marcelo. Y por eso el lector debe aproximarse al libro sin dejarse seducir completamente por la retórica del murciélago. Una cosa que es muy difícil, ¿no? Ha sido muy difícil para mí porque el discurso es eficiente y trasciende los elementos, digamos, característicos de la sátira, ¿no? Cuando hablamos de sátira, hablamos de principalmente tres cosas, ¿no? Una intención crítica, un posicionamiento moral y un mecanismo humorístico. Y en esta obra de Fuentes y en varios de sus escritos en realidad, a pesar de que tiene un reconocido estilo jocoso, humorístico, a veces gana lo primero, ¿no? Gana el posicionamiento moral, gana la intención crítica, ¿no? La indignación se abre paso con tanta fuerza y con tanto ímpetu que el lector no puede evitar acompañar al murciélago en su coraje y sentirse incluso indignado con él por las hechuras de Castilla.
Por eso nuestro trabajo como editores ha implicado pues, contrastar también el texto con otras fuentes, pero sobre todo hacer entender al lector y acompañarlo con datos, con un estudio introductorio que le hagan saber que no hay que verlo esto como un documento histórico pleno, ¿no? Sino como un documento destinado pues, al ataque, ¿no? Y bueno, además de revisar la historiografía de Castilla, que es abundante, lo que nos ha parecido de gran interés es contrastar la voz de Fuentes con las perspectivas de otros contemporáneos de Ramón Castilla, ¿no? En el estudio introductorio vamos a encontrar unas citas de autores como Ramón Rojas y Cañas, que escribe, digamos, un anecdotario sobre Castilla, ¿no? Un intento de biografía un poco desordenado. También de Juan Basilio Cortegana, que se puede encontrar ese fragmento en la publicación de los 5 volúmenes que ha hecho, ¿no? Recientemente la Biblioteca Nacional, en la cual también trabajamos con el profesor Marcel. Y también vamos a encontrar algunas citas y algunas referencias a Ricardo Palma, ¿no? Que ha escrito un buen puñado de tradiciones con Castilla como personaje central. Y el resultado de la comparación de estas voces con las del murciélago se condice con una realidad bien sabida por todos los que más o menos conocen con cierta profundidad la historia del siglo XIX. Castilla es un personaje muy polémico, ¿no? En su momento, alabado por unos, rechazado por otros. El propio Fuentes, que lo ataca con tanta fiereza, reconoce en él ciertas habilidades, ¿no? Que le han permitido escalar social y políticamente, aunque bueno, estas habilidades tienen que ver con su capacidad para confabular, ¿no? Para obtener el mejor resultado, digamos, de situaciones complicadas, en lo cual también reconoce que hay mucho de suerte, ¿no? La intención de Fuentes no se queda pues en la crítica, ¿no? En decir es un mal presidente, es una mala persona, es un sujeto inmoral, ¿no? Sino que es plenamente destructiva, ¿no? El murciélago no se guarda nada, ¿no? Para él Castilla es ruin, es cobarde, es derrochador, es poco letrado, aunque en eso también coinciden varios de sus contemporáneos, ¿no? Es abusivo, es traicionero, lo pinta como comenta el profesor Marcel, un tarapaqueño vendedor de chancaca, ¿no? Que según él no estaba destinado para la grandeza, que son perspectivas en donde se asoma también una visión pues, racializante incluso, ¿no? Cuando lo describe como un sujeto de erizado bigote, ¿no? De hecho Castilla tiene pues, ascendencia de sangre indígena, ¿no? Comenta que primero es realista y luego patriota por mera conveniencia, aunque era algo bastante natural con los militares de aquella época, ¿no? de la transición hacia la república. Y también narra episodios en que en las filas del ejército roba, miente, rehuye al combate, y quizá el episodio más infame y más fuerte del libro es cuando violenta grupalmente y de manera atroz a la esposa de otro militar, ¿no? Lo cual lo describe como un hombre incapaz de contener sus impulsos sexuales y de conquistar a una mujer por mérito propio, ¿no? Y en esa línea de su incapacidad para conquistar a las mujeres, digamos, de la manera en que debería, está pues la caricatura que pueden ver, ¿no? La del Cupido de Tarapacá. Pero en general priman las anécdotas jocosas, ¿no? O al menos anécdotas con cierto grado de desgracia, pero que luego son vistas de manera jocosa por el murciélago. Hay una que resulta de especial interés, que me gusta mucho, porque la hemos podido contrastar con otras dos fuentes, ¿no? El murciélago cuenta que en cierta ocasión llega a Armand Sayat, un representante del gobierno francés, e intenta hablar con Castilla por algún tema, ¿no? Por algún reclamo, y el caudillo le da la espalda, no le presta atención. Entonces Sayat ve esto como un gesto de cortesía tremendo, se enfurece y se enfrasca en una discusión que termina pues a la manera de aquella época, ¿no? entre digamos los varones, ¿no? Se retan un duelo. Y Castilla es pintado por Fuentes como cobarde, ya en otra ocasión ha descrito un duelo suyo, del que al final, digamos, termina zafando. Y cuenta que Castilla acepta el duelo, pero le dice a Sayat que va a ser a caballo. Y esto es con trampa, ¿no? Porque Sayat era un hombre anciano, 60 y tantos años, no era diestro en el uso del caballo y la lanza, y Castilla era pues de la caballería, ¿no? Entonces estaba en completa ventaja, con la intención de que Sayat diga que no, pero el hombre de gran honor, según Fuentes, acepta el duelo, y el día y el momento en el que el duelo está pactado y están pues en el lugar señalado, Castilla manda a uno de sus ayudantes a avisar a la policía para que la policía venga y detenga el duelo, cosa que ya había hecho antes en otro episodio también narrado dentro del libro, ¿no? Pero lo genial de esta anécdota es que Ricardo Palma tiene una tradición llamada El desafío del mariscal Ramón Castilla, que precisamente cuenta este mismo episodio.
pero con, digamos, otros detalles, ¿no? Dice que en una reunión social Sayar hace un comentario despectivo sobre la caballería peruana, ante lo cual el honorable Castilla, porque Palma sí tenía mucho más respeto a Castilla, debe reaccionar, ¿no? ante la ofensa a la caballería, y la discusión va peor, se retan a duelo, y nuevamente el caballo, ¿no? Entonces Sayar, que en esta versión tampoco sabe, digamos, luchar a caballo, se va a un extremo, ¿no? Pacta el duelo para dentro de un tiempo y se va a Venezuela a entrenarse en el uso del caballo con los llaneros, ¿no? Con los expertos en la materia. Y bueno, Palma cuenta que en Venezuela se enferma de fiebre amarilla, el señor Sayar, y muere, ¿no? Y digamos la síntesis de estas dos versiones de la anécdota la da Jorge Basadre, ¿no? En su Historia del Perú, donde digamos ya dota de veracidad histórica, ¿no? a este episodio, ¿no? Dice que el encuentro se da en 1840. En ese entonces, si no me equivoco, Castilla era ministro de Hacienda o de Guerra, y explica que la versión de Palma se va por el lado de la ficción, ¿no? Que es más parecida a la versión de Fuentes, pero no aclara si el origen del conflicto es tal como Fuentes lo narra, ¿no? Lo que sí dice es que Sayar reclamaba al Estado peruano por una deuda que tenía el Estado con una casa francesa, y que es el canciller Manuel Ferreiros quien manda a detener el duelo, ¿no? Entonces no le concede a Fuentes, digamos, el gesto de cobardía de Castilla, porque dice que fue iniciativa del propio canciller, no del caudillo. Entonces, ese es uno de los episodios que nos permiten entender un poco la dimensión de este texto, ¿no? No solamente se contiene dentro de lo que Fuentes ha podido recopilar y contar, ¿no? Sino que es un texto que nos aproxima a otras fuentes y nos aproxima a otras perspectivas de otros contemporáneos y también de próximos historiadores, ¿no? Además de los episodios que retratan a Castilla como un hombre de vicios y defectos, el murciélago nos permite acceder, pues, a un gran repertorio de anécdotas y acontecimientos sobre otros personajes de la historia del siglo XIX, ¿no? Como Juan Gualberto Valdivia, ¿no? Conocido como Elian Valdivia, que es un personaje, digamos, afamado, arequipeño, era eclesiástico, que escribió obras históricas valoradas por la historiografía y por varios personajes, pero que para Fuentes estaban llenas de supersticiones, ¿no? De apariciones de demonios y fantasmas y cosas así, o sea, desprecia sin problema también a otros, ¿no? La cosa no era solamente con Castilla. Y bueno, aparecen personajes como Domingo Elías, como el general Fermín del Castillo, que es otra presencia que me fascina, porque el general Fermín del Castillo está subordinado a Castilla en la Revolución de 1854, pero su presencia en el libro sirve para contrastar el carácter fuerte de el carácter decidido, hábil, con el del caudillo, ¿no? Que es más bien débil, es cobarde, que cuenta un episodio que Fermín reacciona de mala manera a una de las órdenes de Castilla, y Castilla, el propio Fuentes dice, debió responder con lo que se acostumbra, ¿no? en la jerarquía militar, pero cobarde, ni siquiera es capaz de hacer uso de su propia autoridad, ¿no? Basadre, de hecho, esta relación entre Castilla y Castillo la retrata con este juego de palabras, ¿no? Castilla contra Castillo, porque meses después, en el mismo año que se publica este libro, Fermín del Castillo intenta sublevarse contra el entonces presidente, porque ya una vez triunfa la revolución, a Fermín del Castillo le corresponden, pues, los merecidos ascensos, pero Castilla retrasa, ¿no? Estos ascensos por la rivalidad que había tenido. Y bueno, quisiera terminar un poco entrando en esta relación entre Fuentes y Castilla, porque quienes leen el libro y ustedes que nos están escuchando ahora, les puede resultar difícil imaginar que luego entre Castilla y Fuentes aparece una amistad, ¿no? Es algo bastante improbable en el momento en que uno lee esto. En su autobiografía Fuentes cuenta que es gracias al favor que le hace el presidente a un amigo suyo que él reconoce, digamos, el valor, el carácter de Castilla, y también señala que hay cierta magnanimidad en él al no mencionar en ningún momento el libro, ¿no? Un libro que sin duda ha conocido y ha leído, ¿no? Y en ese gesto yo reconozco más bien una gran inteligencia práctica del mariscal, ¿no? Que es una inteligencia práctica de la que hablan Cortegana, Rojas y Cañas, Palma, ¿no? Castilla debió haber advertido en algún momento que era mejor tener una pluma como la de Fuentes de su lado, ¿no? Y no del bando contrario. Entonces, como van a descubrir los lectores, este se trata de un libro de gran riqueza, es una valiosa perspectiva personal sobre Castilla, sobre la historia del siglo XIX, escrita por alguien, ¿no? que está viviendo el momento, digamos, que es además la primera biografía como tal de Ramón Castilla, y es además, podríamos decir, el primer libro entendido en el sentido
estudiantes lo entendemos de Manuel Atanasio Fuentes, ¿no? Y además el texto resulta pues una amena lectura gracias a la prosa deliciosa, maravillosa de Noxielo, ¿no? Que hace gala de su inteligencia para la sátira, de un repertorio de mecanismos retóricos y humorísticos, y que coloca la cereza del pastel con más de una decena de caricaturas, ¿no? que hacen mofa de Castilla y de otros personajes y de otras circunstancias, ¿no? Pero creo que la auténtica belleza del texto radica en la convergencia que hay entre la risa y el lamento, ¿no? Que son dos estados típicos del peruano de entonces y el peruano de ahora, ¿no? En ese libro que han pasado 168 años de su primera publicación, el país y el peruano que lee esto se puede ver a sí mismo, ¿no? Y puede entender las circunstancias en que hoy vivimos, de las que a veces nos reímos y que a veces lamentamos, ¿no? Y que no son tan diferentes a las de entonces, ¿no? Entonces podemos preguntarnos con Manuel Atanasio Fuentes cuándo va a ser esa feliz época, ¿no? Que él nunca vio llegar y si la veremos alguna vez nosotros. Gracias. Bueno, ha sido muy deliciosa toda esta charla, toda esta evocación, esta manera de presentar a personajes que casi nos traen a un presente conocido. Y bueno, vamos a dar paso a comentarios, preguntas tal vez, de parte de cada uno de ustedes. Estamos abiertos a oírlos. Sí, adelante. Sí, bueno, yo supe de leer el libro hace ya mucho tiempo, lo leí en la Biblioteca Nacional acá, bueno, cuando no estaba acá, sino estaba en Abancay, y he leído bastantes libros de Fuentes en una época, leí hasta su libro de Derecho, porque escribo mucho libro de Derecho, muchas obras públicas tiene. Ahora, les cuento la verdad, o sea, no es muy original, por lo menos los libros de Derecho son casi copia de, se nota que son libros de franceses, sobre todo Frédéric Frédéric, los libros de Frédéric Frédéric, los de Fuentes, y a veces hasta se repiten, también hasta abstracciones. Es más, él lo tradujo para Frédéric Frédéric. Me parece Fuentes es bien polémico, a veces es poco creíble. Uno está revisando y cuenta cosas que, ¿cómo vas a saber tú si no es? O sea, estabas ahí, son chismes, o sea, son habladurías y se nota que él es muy de eso de cuando alguien quiere atacarlo, lo ataca con todo. Pero obviamente esto no es como biografía, no podría ser material biográfico porque no tiene, cuenta cosas que sucedieron en sitios donde él no estaba, simplemente cosas que él escuchó y quiso escuchar. Me parece también Fuentes que es muy controvertido en algunas cosas. Por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención, por ejemplo, de él que estuvo en contra de la liberación de la abolición de la esclavitud. Tiene incluso algunas, en algunos puntos hasta puede cierto, no diría racismo, pero sí cierta discriminación que tú has hecho notar. No digo racismo porque el racismo es un término como que más científico que viene más al final del siglo. Pero por otro lado es una persona que conocía mucho la cultura popular, conocía mucho, por ejemplo, de bailes populares. Se notaba que tenía contacto con los elementos afroperuanos. Tiene un libro que es el libro que a mí más me gusta, que creo que alguna vez se reedite, que son los tomitos llamados Hoja de Coca, que son de artículos costumbristas, porque yo creo que el mejor Fuentes, aparte del satírico, es el costumbrista. Y él, en el prólogo, él dice que este libro lo escribió consumiendo de Coca. Entonces eso me parece muy interesante. Él es limeño, no es una persona de la serranía, sino que es un limeño que consuma coca. No sé, me parece que me parece un contradictorio, polémico. No sé si será una fuente muy confiable, pero en todo caso sí es muy divertido.
Gracias, César, por el comentario. De hecho, me acuerdo además que tú fuiste uno de los primeros en escribir sobre la Constitución que propone también Fuentes, ¿no? Propone un proyecto de Constitución, ¿no? Fuentes escribe de todo, ¿no? Escribe sobre derechos, sobre medicina, sobre higiene, tiene textos sobre la homosexualidad, ¿no? En fin, o sea, tiene una parte también ficcional, un relato Lorencita, por ejemplo, que se publicó La Broma, ¿no? Un periódico humorístico, y es el primer relato en el que se representa a un personaje, digamos, homosexual, ¿no es cierto? Y en ese sentido también es un pionero. Estoy de acuerdo en que hay, sobre todo en la parte de derecho, mucha hojarasca, digamos, mucha repetición de Fuentes, ¿no? Y como bien has dicho, el mejor Fuentes está en los textos costumbristas, está en los textos satíricos, pero sí, yo creo que hay que entender la biografía no como la entendemos hoy, ¿no? Como un relato, digamos, validado de acontecimientos, ¿no? En el siglo XIX se usa la biografía más bien como un dispositivo retórico para construir elogiosamente a un personaje o para destruirlo, ¿no? Evidentemente acá estamos en el segundo caso, ¿no? Y digamos que Fuentes es un personaje, como bien has dicho tú, contradictorio, impetuoso, desmesurado, y hay que leerlo con pinzas, evidentemente, ¿no? Pero sí me parece que él busca deliberadamente en este libro insertar episodios históricos validados con anécdotas, con rumores, con seguramente situaciones exageradas y otras inventadas. Y el desafío para el lector es poder discriminar con cierta, ¿no?, certeza todo esto, porque viene todo muy bien amalgamado y a veces es difícil discernir, ¿no? Pero sin duda yo creo que este es un libro, digamos, ejemplar en cuanto a la retórica de descalificación y degradación del personaje. Y para eso utiliza, digamos, ese dispositivo que es la biografía, ¿no? No sé si Sí, gracias por el comentario. Yo he leído ese artículo sobre la Constitución, por cierto, es el primero que yo leí sobre esta Constitución de Murciélago. Luego esa Constitución la publica el Fondo Editorial del Tribunal Constitucional, me parece. Una edición ahí, pero es valioso el rescate. Sobre este tema de la visión que tiene Fuentes sobre la liberación de los esclavos, me parece que es otro de los aspectos en los que se expresa maravillosamente, precisamente, el carácter de Fuentes, ¿no? Las opiniones que puede tener, que a veces parecen muy contradictorias, y de hecho a veces no son, pero que a veces hay que matizar con bastante cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí mismo en el libro hay un fragmento que él dice, ¿no? La libertad de los esclavos era pues un verdadero paso hacia la república, una muestra de respeto a los derechos de la humanidad, la realización de una de las ideas del siglo. Sin embargo, critica muy duramente, ¿no?, la liberación de los esclavos, a pesar de que considera que era necesaria, ¿no? Y ya ahí entran a tallar pues otros aspectos de lo que habla aquí y de lo que habla también en algunos de los artículos de 1855, ¿no?, que se publican en Murciélago. Tiene unos artículos, un par de artículos que se llaman Viva la libertad, ¿no?, en la que hace, digamos, con sarcasmo. Los esclavos liberados hacen esto, hacen desmanes, se comportan así, pero que viva la libertad, dice, ¿no?, con este tono sarcástico, ¿no? Pero en este caso concreto, en este libro, lo que critica un poco es la forma en que se realizó esta liberación, la corrupción que hubo detrás, ¿no?, los sobrepagos que se hicieron a varios de los dueños, los cálculos que se hicieron sobre los precios de los esclavos, en fin, es definitivamente otra de las definiciones de Fuentes, que además, si no me equivoco, en su autobiografía reconoce él mismo que algunos de sus rasgos físicos no son pues precisamente los de un blanco hijo de españoles, ¿no? Y bueno, como menciona Víctor, también es una autobiografía un poco la suya en son de mofa, ¿no?, en donde está dispuesto pues a admitir algunos de sus errores y algunas de sus contradicciones. Eso quería comentar. Muchas gracias. Sí, realmente un personaje camaleónico, pero también bastante sabroso a todo de asuntos, no solo políticos, también de la vida cotidiana. ¿Alguna otra opinión, aporte, comentario, pregunta? Sí,
Y en el libro mencionan sus obras como El tren que hizo en su momento. Sí, menciona algunas de las obras que hace Castilla, pero no ahonda demasiado en varias de las más conocidas, porque el libro se escribe en 1856. Castilla ya había sido presidente, había tenido un periodo, y recién en este momento es presidente provisorio, ¿no? Luego ya va a ser formalizado como presidente y constitucional, y van a venir varias de las obras, ¿no? Pero de lo que sí hace comentarios, por ejemplo, de este tema de la liberación de los esclavos, y algunas de las caricaturas hacen referencia a ella. Hay una que inaugura el libro en donde precisamente hace referencia a la libertad de prensa, a la libertad de vientres, al ferrocarril, etc., ¿no? Pero no, dentro del libro no ahonda en esos detalles. Podríamos de repente también considerar cómo fue la vida de la publicación. Tuvo muchos vaivenes, la crítica, la censura, ¿cómo era eso? Gracias. Efectivamente, ¿no? Este es un libro que se publica en Valparaíso, o sea, en un puerto chileno. Es un libro que no circula de manera abierta en Lima, porque seguramente, digamos, el poder en ese momento, representado por Castilla, no simpatizaba con la circulación de este libro. No sabemos si era un libro prohibido, en el sentido de un libro que no podía circular, pero no hay ningún comentario, por lo menos yo no lo he encontrado hasta ahora, mencionando al libro en esos años, ¿no es cierto? Y lo que hemos podido encontrar en el ejemplar de la Católica es una cosa muy interesante, porque el dueño de ese ejemplar menciona ahí: este libro es muy raro, en el sentido de que es muy difícil de conseguir, ¿no? Y el que solamente haya 2 ejemplares, digamos, por lo menos identificados hasta ahora en bibliotecas públicas del Perú, revela también que no tuvo una gran circulación, ¿no? Acá, en Perú. Seguramente circuló en Valparaíso. En esa época los tirajes eran cortos, ¿no? No dice, digamos, el libro en su edición original cuántos ejemplares se tiraron. Podemos imaginar máximo 500, quizá menos, por digamos, los números de la época, ¿no? Entonces es un libro bastante curioso y con una circulación restringida, y que además ha sido como oculto deliberadamente, porque hay toda esta vocación hagiográfica con Castilla que terminó imponiéndose, ¿no? Entonces el Castilla que nosotros conocemos es un Castilla que está lleno de virtudes, que está lleno de obras valiosas, que es el verdadero timonel, digamos, que consolida el Estado, que consolida la República, que inicia las grandes reformas. Y efectivamente hay muchas cosas valiosas en la obra de Castilla, pero esta obra justamente nos permite acercarnos a una dimensión distinta de Castilla, ¿no? Con toda la ambivalencia que ya hemos mencionado y que ya varios han comentado, pero nos permite, digamos, echarle sombras a esa figura y hacerla más humana, ¿no? Porque nadie es un dechado de virtudes permanentemente, ¿no? Entonces creo que ahí hay un valor especial en este libro, y también en la historia de la circulación. Por ejemplo, los ejemplares que hemos confrontado, en uno de ellos faltaba una imagen, ¿no? Aparentemente había sido un error de impresión, porque en la otra está. Entonces ahí todavía, quizás encontramos un tercer ejemplar, podría haber una caricatura que no hemos podido encontrar acá, no lo sé. O sea, hay que pensar también que la precariedad de la impresión de la época, ¿no? Es una época en la que no había, digamos, las condiciones que hay hoy, ¿no? Entonces no se estandarizaban tanto los libros. Podía ser una misma edición, si hasta los heraldos negros de Vallejo cambia, ¿no es cierto? Y entonces hay hasta tres cambios, digamos, en los ejemplares de la primera edición. O sea, la primera edición tiene 3 variaciones, ¿no? Entonces, imagínense ustedes en 1856, ¿no? Una pregunta. Sí. ¿Cree usted o creen ustedes, los que están sentados en el panel, que el pensamiento ferroviario de Castilla sigue vigente, teniendo en cuenta que inspirados en Castilla hay Metro 1, Metro 2 actualmente en Lima? Bueno, perdón, centrándonos en la
obras. en el pensamiento ferroviario de Castilla, ¿no? Claro, como estamos centrados más en la obra y en el autor Manuel Atanasio Fuentes, creo que habría posibilidad de conocer más lo que se pregunta, haciendo algunos apoyos desde nosotros, la biblioteca, para esa respuesta. Pero si hay algo referido a Atanasio Fuentes, Manuel Atanasio Fuentes, podríamos presentar. Bueno, yo quiero de repente comentar algo, no tanto el pensamiento ferroviario de repente de Castilla, porque creo que el tema del ferrocarril en el Perú es mucho antes de Castilla, simplemente lo ejecutó, era algo que ya desde el 1816 se pensaba. Pero como digo, son cuestiones geográficas, pues, ¿no? Se atribuye al personaje. ¿No? Si fuese... ya, claro, eso sí. Entonces, no, solamente de repente se me fue un poco la idea, sí. Es que hay un tema también, de repente ya un poco, ya como mirar como historiador, ¿no? Hay un problema en el tema de las fuentes también, ¿no? Mira, la información que puede dar, que puede obtener Marcel, es que no sabemos de repente si en Chile hay una información sobre el depósito legal. Que acá en el Perú tampoco hay, pero en el siglo XIX no sabemos, ¿no? No sabemos. En otros países sí hay información, claro, porque hay un estado más fuerte, más realizado. ¿Te acuerdas lo de Fred Foderet? Decía bien claro, ahí está el informe, 500 ejemplares, listo, ahí está, porque claro, hay un estado fuerte, claro, son repúblicas que están naciendo, entonces esa información no existe. No, como dice bien claro Marcel, no sabemos cuántos se imprimieron, o cuántos circularon, o en todo caso, bueno, el caso de Chile, ¿no? Está pendiente de ahí para ver si hay información de esas imprentas, si manejan o no manejan cuentas, para saber cuánto costó, por dónde se distribuyó, ¿no? Y también la correspondencia, o sea, la correspondencia, ¿dónde está la correspondencia de Vivanco? Acá hay una carta de Vivanco, sueltas, hay una carta de Fuentes a Vivanco. Entonces, también es un tema también de nuestra un poco de idiosincrasia, nuestra política, de no conservar eso, o eso se pierde, o no hay, no desde ahora, desde el siglo XIX, ¿no? O se perdió, se saqueó, se incendió, no sabemos, por todo lo que pasó con la biblioteca. Miren ustedes nomás las cartas de Nieto, estaban en la Biblioteca Nacional y Carmen las terminé encontrando en Chile, ¿no? Y también eso también tiene que ver con esta gente, con el tema de los traslados. Esta gente, a ver, era desterrada, era llevada a Sivachilo, se llevó a Guayaquil y viceversa. Entonces, obviamente en los viajes se pierden las cosas. No hay un archivo, por ejemplo, no hay un archivo de Fuentes. No hay un archivo de Fuentes. Fuentes solamente, la familia solamente tiene un cuaderno que él hizo en su primer viaje en los 40, tiene algunos documentos personales, y el resto de documentos personales se encuentran en la Biblioteca Nacional, que llegaron acá de una manera también subrepticia, ¿no? Un nieto de Fuentes, también, dos cosas pasaron. En primer lugar, Fuentes obviamente, él está en el imprenta del Estado, viene la ocupación, se van corriendo, y todas las cosas se quedaron ahí. Hay cartas que Fuentes publica, que exige al gobierno obviamente que le devuelva sus objetos personales que están en la casa, en el local del imprenta del Estado. Ahora llamada Casa del Murciélago, le han puesto ese nombre los que están ocupando la casa. Y luego obviamente, bueno, fallece, y los pocos documentos que quedan son empastados por uno de sus nietos, porque sus hijos fallecen muy jóvenes. Uno de sus nietos empasta esos documentos personales, y luego una de las nietas se la presta a un primo, que es el de la casa de la educación, ¿cómo se llamaba? Reborero, Carlos Reborero, ¿no? Y luego esos documentos están acá en la Biblioteca Nacional, no sé cómo llegaron. La familia no sabe cómo llegaron, pero han llegado acá, por lo menos han llegado acá. Es lo más cosa que tienen. Pero, por ejemplo, luego tenemos Luis Fabio Schamann, cuando trabaja a Fuentes en los años 30, 40, antes de fallecer, él falleció en un accidente de avión, él fue el primero que empieza a investigar los documentos de Fuentes. Él investiga los documentos de Fuentes cuando la familia tenía los documentos. Antes de acá. Ellos vivían en una casa de Peña Bladada y simplemente hubo un incendio y varias cosas de la familia se perdieron. La familia tiene un ejemplar de, no recuerdo si era uno de los tomos de los aletazos o otro impreso de Fuentes con las marcas de quemadura. Entonces, hay circunstancias que de repente de Fuentes nos han impedido profundizar más en el personaje. Y otros personajes, obviamente. La prensa nos salva a veces.
Porque una práctica interesante de la prensa es la publicación de documentos. Eso también, a veces no salva, a veces no salva. Se han reconstruido correspondencias a través de la publicación de estos en la prensa, ¿no? Y justamente como señalaba Marcelo y Raúl, ¿no? Sustentando un dicho sustentado a través de un documento. Eso no se ve acá en el Castillo, se ve en la biografía de Fuentes. En la biografía de Fuentes, esos documentos, muchos documentos están acá en la Biblioteca Nacional, no quedan de los documentos personales. Entonces, eso yo lo digo como historiador, ¿no? La carencia. Vivanco es un personaje interesante, pero ¿dónde está la correspondencia de Vivanco? Por ejemplo, ¿no? Tenemos la de Castilla, el instituto. ¿Qué más falta? Chinique, acá tenemos a Cáceres, tenemos a Pierola, que es riquísimo, no la correspondencia que... Entonces también en ese aspecto son esos pequeños detalles que de repente impiden cerrar ciertos capítulos, pero sin embargo es importante, pues obviamente de todas maneras no son determinantes para decir no voy a sacar esta publicación hasta no saber buenos ejemplares, ¿no? Por eso es valioso esto, ¿no? De repente más adelante puede ser que por ejemplo de ahí se encuentre, pues, ¿no? ¿Quién sabe? No sabemos, alguna carta de alguien, ¿no? Eso uno nunca sabe. En un momento puede aparecer una carta de alguien y dice, de Fuente de repente cualquier personaje vivanquista o chiniquista dice, sí, mira que ayer publiqué este libro y está, te mando, y puede contarles, no sé, vamos a ver. Finalmente, una última pregunta para cada uno, acerca del género, acerca de las posibles influencias, Palma, en fin. Es un género que tuvo mucho éxito en su época, era prácticamente una de las formas de comunicación más popular, más cercana, más traducible, ¿no? Para el ciudadano de a pie. ¿Qué les suscita a ustedes este género? Actualmente tenemos otras formas también de llevar la sátira, pero en su época tuvo mucha influencia, mucha accesibilidad. Sí, a ver, en el siglo XIX las disputas políticas no diferenciaban las ideas del personaje. Entonces cuando había un antagonismo, ¿no es cierto?, un enfrentamiento, eran muy virulentos. Eso incluso se ve hasta González Prada, ¿no? González Prada dice, no solamente hay que destruir las ideas del adversario, sino hay que destruir al adversario. Estoy parafraseando de manera, y acá está Thomas Hort, que es un especialista en González Prada, pero estoy, digamos, tratando de transmitir esa cultura de la beligerancia que había, ¿no? Y esa cultura de la beligerancia se expresaba de diversas formas, con panfletos políticos, con libelos, pero había un uso en este libro particular, como se ha resaltado, del sarcasmo, de la ironía, de la burla, del humor, ¿no? que enriquece, digamos, la textualidad, ¿no? Y que le da un valor adicional, ¿no? Porque hay muchos otros textos, constantemente los personajes del siglo XIX están defendiéndose a sí mismos con textos escritos, publicados muchas veces en la prensa, de los ataques que reciben de otros personajes que a su vez los han vilipendiado, digamos, o en la prensa, o en folletos, etc. Es decir, había una cultura de la polémica verbal y escrita muy desarrollada, que hoy nos es difícil incluso imaginarla cabalmente, ¿no? Entonces creo que esto también nos ayuda a entender mejor cómo funcionaba la circulación y la comunicación efectiva, ¿no? El que se incluyan imágenes, por ejemplo, en una sociedad donde todavía había mucha gente que tenía una literacidad baja, donde había muchos analfabetos, que quizá no podían leer esto, pero que podían ver las imágenes y reírse de Castilla, ¿no es cierto? Y entonces el texto lograba el efecto que buscaba, ¿no? Yo solamente para terminar yo, no sé si alguien quiere añadir, es también agradecer el trabajo dedicado de Raúl, la presencia de Yulisa, me da mucho gusto porque además los dos han sido exalumnos míos, sanmarquinos, son personas que están caminando en la ruta de la investigación, aprecian el siglo XIX y seguramente van a ser personas que van a contribuir desde la literatura, desde su propia especificidad disciplinaria, a entender mejor nuestro país y nuestro presente. No, agregar a los comentarios
profesor Marcel, sobre el tema del género de la sátira, simplemente que la sátira era moneda común, ¿no?, en la época, era efectivamente la forma de comunicación, ¿no? Bueno, quizá no tantos trabajos como deberían sobre el tema de la sátira. Hay una tesis en San Marcos que me parece que se puede acceder libremente, que hace una recopilación de todos los diarios satíricos que circularon en el siglo XIX, y son bastantes, son muchísimos, y algunos incluso dedicados a personajes específicos, ¿no? Como hay por lo menos unos 2 o 3 que estaban destinados pues a hacer campaña en contra de Santa Cruz, etcétera, ¿no? El Murciélago y el Heraldo, muy anti-Castilla. Entonces era algo muy común, era un tipo de comunicación habitual. Y uno de los textos que me parece ejemplares de ese hábito satírico, digamos, es la propia autobiografía de Fuentes, ¿no? Porque está construida en base a cartas que se van enviando como respuesta a ataques que le hacen a él mismo, ¿no? Entonces ya estamos ya pues en el terreno, ¿no? Me atacan a mi persona, entonces yo para responder también escribo sobre mí. Es toda una forma de comunicación, ¿no? Y esto circula, esto aparece en los diarios, todo el mundo se entera pues de los conflictos entre los personajes. Entonces me parece que son de todos modos hábitos y formas de comunicación que no se han perdido hasta ahora, ¿no? Sino que han caminado por un sendero que se ha ido construyendo a lo largo también del siglo XX, y que ahora permanecen evidentemente con otras formas, con otros formatos, mejor dicho, pero que siguen ahí, ¿no? Del hecho de que la vida de los personajes, digamos, conocidos en el Perú, de políticos, etcétera, es muy pública, ¿no? Y es de interés de todo el mundo, además. Eso quería agregar. Un aplauso. Perdón, aquí hay también comentarios. Sí, solamente a nombre del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polat, agradecer la confianza de Marcel y de Raúl para llevar a cabo este proyecto del libro de la biografía de Ramón Castilla, al Ministerio de Cultura por intermedio de los estímulos económicos 2023, y a la Biblioteca Nacional por darnos cabida el día de hoy para hacer la presentación. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Este no fue el único ataque que hizo Fuentes a un presidente, también hizo uno a Piérola. Escribió un libro a Piérola en plena guerra, y también eso se lo critica mucho Basadre, diciendo que está bien con lo justificado que puede ser atacar a Piérola, porque fue un mal presidente, sobre todo ese primer gobierno, pero en plena guerra estás atacando, estás buscando en vez de tus fuerzas. Vi la tía original. O sea, el manuscrito. Nada más. Sí. No, está bien, gracias por sumar. Bueno, gracias a todos. Bueno, gracias también a cada uno de ustedes, y felicitaciones por este estímulo ganado, que es el motivo, ¿no?, del sector, dar los apoyos debidos, y de la Biblioteca Nacional, por supuesto, puertas abiertas todo el tiempo que se necesiten presentar ideas, nuevos libros, y por supuesto también conversatorios. Así es que vamos a tomarnos una foto con todos los asistentes y puedan ponerse al frente, y vamos a hacer entonces el cierre con creo que de pie, voy a quitar las... y los invitados puedan ponerse aquí delante. 4-0. La luz. Con la gente acá. Sí. Todos acá para que no se público. Sí, claro. Ya. No sé si se pone de pie. Gracias. Fotos, por favor, fotos para tener todos una foto.
¿Se puede apagar el proyector? Sí, también nos podemos ubicar por aquí, por favor. Vamos por aquí. Aquí adelante, por favor. Para salir todos. Vamos juntos. Así que sí se puede apagar. El blanco es el proyector. Ahí está, parece. Ya, listo. Nos colocamos todos ahí. ¿Usted también, señor Rodríguez? Todos aquí. Mirando a esta cámara, ¿sí? Por favor, sonrisa. Miramos todos, atentos. Miramos todos aquí. Eso, listo. Muchas gracias. 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 Gracias.